Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal al estilo Chef Royal. Hoy vamos a preparar unos ricos germinados. En el canal ya me habían solicitado que hiciéramos unos germinados y el día de hoy te voy a estar preparando dos que creo que son de los más fáciles de hacer y que puede ser bastante económicos hacerlos, los de chía y de linaza. Bueno, no me enrollo más, recuerda dejar tu pulgar arriba, deja un comentario si quieres más videos. No te olvides que ya tenemos el recetario digital, aquí en la caja de la descripción te dejo los enlaces. Y vámonos a ver esta receta que es súper fácil de preparar. En mi casa tengo muchas semillas por los licuados que hago, pero en este video voy a utilizar dos que son las que considero más fáciles, la chía y la linaza. Vamos a utilizar unos recipientes muy especiales, a ver si los pueden conseguir. Estos son unos simples envases de plástico, del que tengan. Pueden ser incluso de crema o podrían utilizar también unos contenedores desechables como los que tengo aquí, que simplemente partir en dos y ya tendremos dos ventajas de germinación. También usaremos papel de cocina para retener la humedad. Esto es súper fácil. Pondremos un poco de papel, ahora le pondremos agua, asentamos muy bien el papel, debe de quedar planito, retiramos el exceso. Ahora pondré media cuchara de linaza y le espolvoreamos. Lo mismo hacemos con la chía y esto está listo. Esto también se puede hacer con tierra, pero sirve más si lo van a plantar. Aquí puse un poco de tierra de hoja, de igual manera puse semillas de linaza, regamos, esto se los mostraré al final. Haré mi regadera práctica con una botella de agua que picaré simplemente con un picahielos y con esto vamos a estar humedeciendo. Estos envases los tapamos con una servilleta y los ponemos en un lugar oscuro por un par de días. En los platos es exactamente igual, solo que necesitaremos humedecer un poco más. Pondremos el papel, humedecemos, quitamos el exceso de agua, pondremos nuestras semillas de chía, lo mismo con las de linaza y así los pondremos encimados. Está listo, ahora tapamos igual todo y al lugar oscuro. En el día 1 no se va a notar ningún cambio, no veremos prácticamente nada porque las semillas se van simplemente hidratando. El día 2, aquí sí ya veremos cómo empieza a salir la parte de la germinación, se ven los primeros puntitos y aquí veremos si necesita agua, solo en caso de ser necesario. En los recipientes que son amplios como las charolas se evapora más el agua y es posible que necesitemos estar hidratando constantemente. Día 3, aquí ya se notó mucho el cambio, las semillas en tierra se están germinando rapidísimo y podemos ver las semillas en papel. En las charolas hay un gran cambio, tanto las de linaza como las de chía ya están germinando. Recuerda humedecer en caso de que se seque. Día 4, ya se notan cómo van creciendo los germinados y a partir de ese día riego diario pero muy poco, solo lo necesario y seguimos tapándolos. Día 5, vamos en el quinto día y regaremos nuevamente, muy poco. Los taparemos ahora con plástico porque ya los pasaremos a que les dé luz del sol de manera indirecta. En los envases simplemente ponemos la tapa y ya los puse cerca de una ventana. Día 6. Estos ya crecieron, de hecho ya se pueden consumir desde este día. Los voy a dejar que crezcan un poquito más. Ya sabes, los tenemos que tener regados, tapados y sí esa luz de sol que les dé indirecta. No queremos los rayos del sol directos. Aquí ya podemos ver el tamaño de uno y ya se ven bastante grandes. Día 7, ya están listos los germinados. Veamos el tamaño, parece hasta pastito. Tanto la chía y la linaza ya están listos. Así quitamos un poco de las cáscaras de la semilla y vamos a ver el tamaño real ya con la raíz. Están bastante grandes en tan solo una semana. Los de los envases pues crecieron igual y aquí se ven perfectamente los tamaños. Podemos seguir regando y conservar un par de días o ir utilizando. Les mostraré solamente cómo van los de tierra, crecen un poco diferente, estos ya están sacando más hojas y estos sí ya se pueden poner directamente al sol teniendo la tierra bien húmeda. Día 8, aquí ya les quito la cascarilla que queda restante y están más que listos. Vean, incluso las raíces ya están creciendo. Les muestro para sacarlos, es muy fácil. Jalamos y vean el tamaño. Yo los sacudo para quitar cascarilla de la semilla y otra forma es poner la mano abajo para sujetar las cascarillas y jalar en cachitos. Así salen un poco más limpias. Si quieres incluso puedes enjuagarlas, aquí quedará más cascarillas, esto es solo por seguridad, pero si utilizas agua limpia pues no es necesario. Las semillas de chía se sacan igual y si gustas puedes cortar con tijeras para sacarlos, así se quedan todas las semillas abajo. Vean cómo lo hicimos aquí, los de los envases los saco y con una tijerita puedo cortar todo y esto se va directo a nuestro compost. ¿Cómo que no tienes una composta?
Bueno, próximamente ya viene el video. Y así es como los cortamos. Estos los corto yo y ya los puedo poner en refrigeración para detener su crecimiento y los puedes comer así solos, en una ensalada o como tú gustes. Y yo me voy a preparar así muy sencillo mis gérmenes, mis germinados más bien. Y estos se los pueden comer así o los pueden hacer en una ensalada. Yo por ejemplo ya vieron que aquí los guardé. Simplemente un poquito de sal, limón, si gustan pimienta y a comer. Y en esta ocasión sí les voy a comentar unas características importantes. Una, siempre utilicen agua limpia porque así sus germinados van a salir bien sin ningún problema y sin que se les llegue a pudrir o se les lleguen como a infectar, porque puede llegar algunas bacterias o demás dentro del agua. Así que con agua limpia, de preferencia purificada, está muchísimo mejor. 2. En la cuestión del crecimiento también es importante tenerlos controlados, porque cuando empiezan a salir esas hojitas verdes, pues esas hojas no suelen ser tan neutrales, ya suelen ser un poquito amargas. Si a ti te gusta lo amargo, te van a quedar súper bien. Pero si no lo quieres, tienes dos opciones. Una, no los dejes crecer tanto y procura, ya sabes, que no les dé la luz para que no se genere esa clorofila. Y la otra, simplemente les puedes cortar esa parte de las puntitas de las hojas y ya no hay ningún problema. Pero si los tienes tiernos, en unos 5 o 6 días prácticamente están listos y la hojita es totalmente comestible, así que no hay ningún problema. 3. La humedad la tienes que tener controlada, porque si humedeces demasiado o encharcas la parte donde tenemos nuestra servilleta, se pueden generar hongos o algún tipo de moho que pues simplemente ya no va a estar bien ni va a estar sano. Así que siempre ten controlada la humedad, un poquito de agua al día, con eso es más que suficiente. Y de estos dos, mi recomendación para hacer definitivamente es el de linaza. Todos contienen muy buena cantidad de nutrientes, los germinados en general se absorben bastante fácil para el organismo, así que son muy buenos, son súper digeribles, con una cantidad de nutrientes muy amplia y absorbibles, así que son buenísimos. Pero el de linaza aparte suele ser bastante económico. Si tú compras la semilla de linaza por kilogramos, realmente es bastante barata y te salen muchísimos germinados que puedes estar haciendo cada 2-3 días para ir surtiéndote de germinados todo el tiempo. El de chía también es muy bueno, es un poquito más caro, pero realmente no es mucha la diferencia, pero suele ser un poquito más amargo, así que en cuestión sabor, en cuestión cantidad, pues definitivamente el germen de linaza queda buenísimo. Si quieres algunos otros, no te olvides dejar tu comentario. Tengo planeado también hacer un germinado, por ejemplo, de lentejas. Quiero hacer la prueba con ajonjolí y estuve viendo que podemos hacer también de frijol sin ningún problema, pero es un poquito distinto. Si quieres esos videos, ya sabes, déjame en los comentarios, son importantísimos. No te olvides suscribirte al canal, estamos a punto de llegar a los 2 millones, así que dale click y activa la campanita para que te llegue una notificación de cada que subamos video nuevo. Y ya sabes que si quieres ser miembro del canal, por aquí abajo también tienes la opción para unirte al canal, en donde obtienes algunos beneficios adicionales por ser un miembro activo del canal. En la caja de la descripción ya sabes que te dejo algunos videos afines, voy a dejarte muchas ensaladas con germinados, así que por aquí vas a encontrar muchas recetas. Por aquí en pantalla también te dejo otras sugerencias, para ver cualquiera de ellas simplemente dale click en la ventanita y te va a llevar de inmediato a que lo ves. Así que por lo pronto es todo, nos vemos a la próxima. Chao.